Buenas tardes, tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Esta tarde de sábado, siendo el 7 de febrero de 2026, vamos a estudiar la lección 7 de Uniendo el cielo y la tierra, y el título es Una ciudadanía celestial, o sea, ser ciudadanos del reino de los cielos. Y nos preguntamos, ¿quiénes en la última generación van a ser hechos parte del reino de los cielos? Y la respuesta es clara en la Biblia. Todos los que llegan a ser vencedores sobre la bestia y su imagen, su ídolo, sobre las imágenes de la bandera negra de los paganos que elevan la bestia del falso profeta, que llaman Dios y Cristo a Satanás y son parte de la sinagoga de Satanás. Y aquí tengo un error, lo voy a corregir, porque la bestia y el falso profeta no son parte de la iglesia de Cristo, son parte de la sinagoga de Satanás. Y los vencedores van a elevar la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva. Y cuando hayan vencido, antes que sean derramadas las 7 copas del aire de Dios, van a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero en la presencia de Jehová, en el reino de los cielos, porque Jehová estará reinando en ellos. Y como Dios le mostró a Nehuay, esto es lo que sucedió en tiempo de la apostasía. Dios le mostró que había una gran compañía de idólatras paganos que llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de los dioses paganos. Y esta compañía parecía feroz e irada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad ¿a quién? A Jehová, porque su confianza estaba puesta en Jehová, nuestro Dios y Padre. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los idólatras paganos acercárseles y hubo una gran matanza. Y esta gran matanza es la matanza con la que terminó el periodo de Esmirna, de 10 años. Y después dice Elena de White, viene el periodo de Pérgamo y finalmente el de Teatira, y vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué elevaban? La bandera negra de los paganos, porque adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad. Porque como podemos ver en el edicto de Tesalónica del año 380, a los verdaderos cristianos los asesinaron por no querer adorar a la Trinidad y no postrarse ante las imágenes que aparecen en la Trinidad, que son las imágenes, la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianas, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y al final del conflicto, porque la ramera no va a arriar la bandera negra de los paganos, la va a seguir enarbolando, y allá se va a sumar el falso profeta, y va a haber de nuevo persecución, y se va a completar el número de los mártires de Jesús en el tiempo de angustia. Pero al final del conflicto pasa esto, al final de la batalla de Armagedón. Vi en el cielo, dice Juan, otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque todavía no se habían derramado, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, simbólicamente, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su ídolo. El ídolo que elevó en el año 325, cuando elevó la bandera negra a los paganos, y después en el año 380, cuando elevó la bandera negra a los paganos para perseguir y asesinar a los verdaderos cristianos. Pero los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y su marca y el número de su nombre, porque el nombre de la imagen de la bestia es 666, por cierto, son 3 imágenes de hombre. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, y esto es muy importante, porque Dios nos manda a leer el cántico de Moisés, porque los vencedores lo van a cantar, porque los habrá ayudado a vencer, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú
y está hablando de Jehová, de una persona singular, eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Y después de que los vencedores están cantando delante del trono de Dios el cántico de Moisés, dice Juan, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Los vencedores van a cantar el cántico de Moisés. ¿Y por qué lo van a cantar? ¿Por qué Dios anuncia esto? ¿Por qué canta el cántico de Moisés? Porque es una profecía que los habrá ayudado a ver lo que antes no veían y a descubrir el engaño de la imagen de la bestia, y habrán dejado de adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es el disfraz de Satanás con el cual va a venir simulando la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué nos muestra el cántico de Moisés? Primero nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es nuestro verdadero creador, y no lo es la abominación desoladora, no lo es el Dios Hijo de la Trinidad, no lo es el Verbo de Platón, que es el disfraz cristiano de Satanás, el impostor que, como lo hizo en el cielo, busca ocupar el lugar de Jehová. Y leemos Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él, una persona singular, ¿no? Como dijo Elena White, que tenemos que entender la palabra de Dios por su significado manifiesto, es la roca, una sola persona es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y agrega, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová, nuestro Padre. Por eso Jehová es nuestro Padre, porque es nuestro Creador. Él, una persona singular, te hizo y te estableció, no otra persona. Y en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Porque Jehová es nuestro creador, es el verdadero creador. El otro es un ídolo. El Verbo, el Dios Hijo de la Trinidad, como el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. ¿Qué más nos muestra el cántico de Moisés? Nos muestra que solo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán y que con él no había otra persona que fuera Dios. Con él no estaba el Dios Hijo, al que los que adoran a la abominación desoladora buscan disfrazar de el ángel de Jehová, diciendo que el ángel de Jehová los guió. Y es mentira. Leemos Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. O sea, Jehová solo guió al pueblo de Israel. Y tercero, nos anuncia que en el tiempo de la última generación, en la iglesia remanente, en medio del pueblo que no es pueblo, habría sido introducida la imagen de la bestia, la falsa roca que son dioses, cuya vid, cuyo Jesús es la vid de Sodoma, porque no es el verdadero Jesús, y que la falsa roca habría sido puesta en lugar de Jehová. Y leemos ahora Deuteronomio 32, 31 al 38, y eso está pasando en nuestra iglesia. Porque la roca de ellos, la falsa roca, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, el Jesús de la falsa roca. Ahora, ¿por qué esto dice la profecía que es de la vid de Sodoma? El Jesús de la Trinidad es la vid de Sodoma, porque es la imagen de Apolo, y Apolo era sodomita, como su padre Zeus.
porque sodomitas eran los filósofos griegos que crearon estos dioses, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Está diciendo que nosotros tendríamos doctrinas de demonios, como Dios le mostró a Elena de Joai. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el anuncio del primer ángel, que anuncia que llega el día en el que Jehová juzgará a su pueblo, a la iglesia remanente, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todo está en la condición del ángel de la Odisea. Y entonces ahí Jehová actuaría como el hombre a escobilla, preparando sus mensajeros, y dirá, ¿quién dirá esto? Jehová mismo. ¿Dónde están sus dioses? La roca en minúsculas en que se refugiaban, la falsa roca que son dioses, que es la Trinidad. ¿Dónde están estos dioses que comían la grosura de sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, a los que adoraban el sábado? ¿Y qué dice Jehová? Como Elías dijo, levántense, que os ayuden y os defiendan. O sea, si le oran a esos dioses, ellos deben ayudarlos y defenderlos. Como cuando los profetas de Baal clamaban, Baal, Baal responde. ¿Quién me va a responder? ¿Jehová? No, tenía que responder Baal. Y este es el mensaje de Elías, ¿eh? Y es claro, si le oramos a Baal, el dios de la mujer Jezabel, a la imagen de la bestia, son los dioses que son parte de la imagen de la bestia los que deben responder nuestras oraciones y no Jehová, los dioses de la Trinidad. Pero son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. Y en cuarto lugar, el Cántico Moisés nos muestra que debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Jehová es una persona singular y que con él no hay otra persona que sea Dios. Deuteronomio 32:29. Ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová, dice Jehová, y no hay dioses conmigo. No tengo relación alguna con la abominación desoladora, que son tres dioses que están juntos. El Dios Padre tiene un Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice Jehová? Yo no tengo nada que ver con eso, con la falsa roca que son dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Como cuando anunció la venida del Mesías en Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Jehová está diciendo que Él nos redimiría. Porque el verdadero Redentor es Jehová manifestado en nuestra carne, como lo anunciaba la ley de Moisés, porque en el día de la expiación se tomaban dos machos cabríos, se echaban suertes, y uno representaba a Jehová y el otro a Satanás. ¿Y cuál moría para cargando los pecados del pueblo? Jehová, porque Jehová es nuestro Redentor. Por eso dice aquí, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco a otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. No conozco al Verbo, no conozco al Dios Espíritu Santo, ni tampoco conozco al Dios Padre de la Trinidad, que es otro ídolo. ¿Mm? Y en Isaías 45, 23, 25 leemos, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más, no hay otra. ¿Mintió Jehová? No, Jehová no miente. Los que mienten son los que enseñan la doctrina de Jezabel. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, incluyendo los 144.000 sellados del pueblo adventista. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos de su nombre, el Santo de Israel. Ahora, fíjense este cántico, que es muy claro, es una profecía muy clara. Habrá ayudado a los vencedores a abrir sus ojos y a dejar de adorar a la imagen de la bestia.
y adorar únicamente al verdadero Creador, a Jehová, nuestro Dios y Padre, como dice el mensaje del primer ángel, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, no a Satanás y a los demonios disfrazados por Roma de Dios y de Cristo. Entonces, ¿a quién adora la bestia? A esta imagen. ¿A quién adora el falso profeta? A estas imágenes, a estos ídolos. Satanás le mostró a Constantino la imagen de Baal hijo y los apóstatas disfrazaron justamente en la doctrina de Jezabel a Baal hijo de Cristo. ¿Mm? Y hay tres hipóstasis del sol: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y la misma imagen está en nuestra iglesia. Por eso en nuestra iglesia está la falsa roca que son dioses. Y el cántico Moisés también nos ayudaría a nosotros. Y ahora vamos a la lección de esta semana, porque tenemos que tener en cuenta claramente que hay dos reinos en este mundo: el reino del príncipe de este mundo y el reino de Dios, los lugares asolados que van a ser reedificados con los vencedores del pueblo adventista. Esta semana nuestra lección estudia las últimas palabras de Pablo a los filipenses, las que están en Filipenses 3, 17 al capítulo 4, 23. Y los autores de nuestras lecciones le dicen al ángel de la Odisea que su ciudadanía está en el cielo. Y en vez de hablar del reino de Dios, le hablan del falso reino del falso Cristo, el reino de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es el disfraz cristiano Satanás y los demonios. Porque los autores de nuestra lección, ¿a quién adoran? A la Trinidad, al Dios de Roma, a la imagen de la bestia. Y leemos en la lección del lunes 9 de febrero. A diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal y no tienen más Dios que sus vientres, la ciudadanía cristiana está en el cielo y nuestro soberano es Jesucristo. A ver, ¿cómo es esto? La ciudadanía del ángel de la Odisea está en el cielo. ¿Cómo está en el cielo si está desnudo? Porque está engañado, lo están engañando. Y nuestro soberano es Jesucristo. ¿Quién? El Dios Hijo de la Trinidad, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es el disfraz que va a usar Satanás para simular la segunda venida de Jesús. Y dicen, para subrayar este punto, Pablo destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, sujeto a la enfermedad, el deterioro y la muerte, sea transformado para parecerse al glorioso cuerpo resucitado de Cristo. A ver, vamos a ver, punto por punto. ¿Por qué decimos que este Cristo es falso? Porque el Jesús, que es la abominación desoladora, el Dios Hijo de la Trinidad, es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios, el disfraz que Satanás va a usar cuando llegue el fin para simular la venida de Jesús. Por eso Jesús dijo: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y le dicen: Cristo ha venido, ¿quién es? Es Satanás, no es Cristo. ¿Y por qué este reino de Cristo es falso? Porque dicen los autores de nuestra lección que Cristo reina, y es una mentira. Y es falso porque, como lo anuncia la palabra profecía, en este tiempo el que reinaría en los verdaderos cristianos sería Jehová, el Dios y Padre de Jesús, y Jesús se sentaría a su lado como nuestro sacerdote, no como nuestro rey. Y sabemos que el Jesús que reina en la Gran Babilonia y quiere reinar en nuestra iglesia es Satanás. Y vamos a leer Zacarías 6, 12 al 13, el anuncio de la obra del Mesías. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y sentará y dominará en su trono, porque Jehová pondría su trono, ¿dónde? En el templo del nuevo pacto. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Y quién es el sacerdote? Es Jesús, como dice la profecía del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 5 dice: juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús sentado a la diestra de Jehová? Es nuestro sacerdote para siempre, hasta que llegue el fin.
El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Es la promesa. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quién era el templo de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva? Los miembros de la verdadera iglesia, que habían nacido de Dios y como piedras vivas habían sido puestas en el templo de Dios. Y dice el autor de Hebreos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿cuándo recibirá el santo, el verdadero Jesús, autoridad para reinar? No la tiene, la va a recibir al finalizar el juicio investigador, antes de su segunda venida, como dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Cuándo? Cuando finalice el juicio investigador, después que llegue el fin, antes que caigan las plagas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por favor, parece que hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. ¿Quién es verdaderamente ciudadano del reino de los cielos? Y esa es la pregunta que tenemos que conocer, cuya respuesta tenemos que conocer. Y no lo es el ángel de la Odisea, las vírgenes adventistas dormidas, el mensajero que se cree rico porque lo engañaron y no sabe que es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Como leemos en el mensaje que le dice Jesús al ángel de la Odisea, al pueblo de la iglesia adventista, en el tiempo de la última generación. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, a las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién está hablando? El santo, el verdadero Jesús, y no el engañador y el testigo falso, que es la puerta ancha y la semilla de la cizaña. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a dejar de llamarte, porque ahora está llamando al pueblo adventista, pero después a las vírgenes insensatas las va a dejar de llamar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa es la condición del ángel de la Odisea, que fue engañado. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, no tienes la bendición de Dios, eres miserable, pobre, ciego y además estás desnudo. Porque esta es la real condición de las vírgenes dormidas, las sensatas y las insensatas, porque todas estarían engañadas, hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. ¿De quién? Del verdadero Jesús. Y está diciéndonos que no compremos lo que venden los lobos y los siervos malos en la Odisea, los que comen y beben de la mesa de los borrachos. Y dice Jesús, de mí compres oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, para que podamos vivir, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia de Cristo, porque las vírgenes están desnudas porque están adorando a la abominación desoladora, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tenemos que ver? Como dice la Juárez, ¿cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De adorar a la imagen de la bestia, de adorar a Satanás y a los demonios, de adorar al ídolo de Jezabel. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y va a ser hecho parte del templo de Dios y nunca más va a salir de ahí. Y los que antes que el lugar santuario de Dios, la verdad, fueron echados por tierra, realmente eran miembros del reino de los cielos, miembros del reino de Dios, eran los miembros de la iglesia primitiva que, después de haber creído a la palabra de verdad, habían entrado al reino de Dios y habían nacido de Dios.
Y eso es lo que Jesús vino a predicar, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, porque Dios iba a reinar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando Él vino. Porque cuando Él venciera, se establecería el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Marcos 10, 5 al 7, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar, les dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, porque camino de gentiles no vayáis, y eso es lo que van a hacer los siervos fieles y prudentes. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se les cierra la puerta antes. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y como leemos en Apocalipsis 12, 10 al 11, cuando Jesús venció, se oyó esta voz del cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, el reino de Jehová y la autoridad de su Cristo, en el año 31 después de Cristo. ¿Cuándo vino el reino de Dios? Cuando en Pentecostés del año 31, Dios vino a reinar, Jehová vino a reinar en los discípulos, los que estaban esperando la lluvia temprana. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque cuando Dios estableció su reino, Satanás quiso raerlo de la tierra. Y al principio, la estrategia de él fue asesinar a los hijos de Dios. ¿Mm? ¿Y qué había pasado con los miembros de la iglesia primitiva? Habían entrado por la puerta estrecha, por medio del santo, el verdadero Jesús, a el templo de Jehová, como lo anunciaba la profecía. Habían nacido de Dios, habían sido engendrados de nuevo por Jehová, como sus hijos y como hermanos de Jesús, y siendo guiados por Dios, estaban recorriendo el camino angosto que lleva a la vida, a cuyo final se encuentra la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Y esa puerta estrecha es la puerta del templo de Jehová. Y el camino angosto que lleva a la vida está dentro del templo de Jehová. Y al final del camino está la mesa de los panes de la proposición de Dios, donde Dios va a poner a todos sus hijos, los que ya sean panes y levadura y ungidos con aceites que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Y nosotros tenemos que conocer este evangelio, porque tenemos que recorrer el camino. Y como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, libertad para entrar y morar en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que antes estaba cerrado, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, porque los pecados que eran puestos simbólicamente sobre el velo fueron confesados sobre Jesús. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, después de creer en el Evangelio del Reino de Dios, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, justificados nuestros pecados conscientes, y lavados los cuerpos con agua pura, en el agua de la fuente, símbolo de la justicia de Cristo, de la sangre del verdadero Cordero. Porque a partir del año 31, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero ¿qué tenemos que encontrar nosotros? La puerta abierta al verdadero Jesús, porque lo que se adora en nuestra iglesia es el ídolo de la bandera negra de los paganos. Y la pregunta es, ¿por qué entraban al lugar santísimo? Como dice el libro de Hebreos actualmente. Y la respuesta es clara, porque en el tiempo nuevo pacto todo el templo sería santísimo, incluyendo un lugar santo al que verdaderamente entraban, porque los miembros de la iglesia primitiva entraban al lugar santo, porque Jehová pondría su trono en las piedras vivas con las que sería edificado el templo del nuevo pacto. Y como leemos en Ezequiel 43, 12, es una promesa en el tiempo del nuevo pacto. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el monte de Sión, el recinto entero, todo alrededor será santísimo.
he aquí, esta es la ley de la casa, porque Jehová estaría morando en las personas que entraran al lugar santo. Y como dice Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamará a Jerusalén, la ciudad edificada sobre el monte de Sión, el reino de Dios, la verdadera iglesia, trono de Jehová, porque ahí Dios pondría su trono. En cada miembro de la iglesia primitiva Dios había puesto su trono y a su lado se sentaba Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y después en Juan 15:1 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos va a transformar a imagen de Jesús? Jehová, el Dios y Padre Jesús. Y como leemos en Hebreos 12:22 al 24, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque los miembros de la iglesia primitiva habían entrado al reino de Dios. Y la ciudad de Dios no es una ciudad física. Ellos serán parte del templo de Dios, como dice Jesús al ángel de la Odisea. Al que venciere, lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Porque lo vamos a tener escrito en la frente, porque vamos a ser parte de la iglesia triunfante, que es la esposa del Cordero. Y esto es lo que no habían podido recibir los que fueron salvos por la fe en el tiempo del antiguo pacto, porque aún no habíamos sido redimidos. Entonces, nuestros hermanos, antes que Jesús nos redimiera, que Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero, no podían recibir la bendición prometida. Como leemos en Hebreos 11:13 al 16 y 39 y 40. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el versículo 39 y 40 dice el autor de Hebreos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque triunfaron por la fe en Dios, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Y esa es la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. El nuevo pacto, Dios prometió transformarnos en imagen de Jesús, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, es el autor de Hebreos. Y este es el reino, la puerta del camino que las vírgenes dormidas recién verían cuando fueran despertadas por el clamor de medianoche, antes que los lugares asolados fueran reedificados con las vírgenes sensatas. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que comience el tiempo de angustia, antes que suene la primera trompeta, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Por eso va a empezar a crecer el trigo en la iglesia adventista. Pero lo triste es que al mismo tiempo va a empezar a crecer la cizaña. Porque al escuchar cuál es la verdad, vamos a tener que decidir qué semillas germinan en nuestro corazón. Y tristemente, como Jesús lo anunció, muchos van a entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Y en sus corazones va a germinar la semilla de la cizaña. Y van a llegar a ser parte de la simiente de la serpiente. Como leemos Mateo 25, 1 y 7. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y se durmieron. Y tardóse el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y en la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y a algunas se les apagó la lámpara.
Y como Dios le mostró a Juan en su primera visión, dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, por el camino angosto que Dios le mostró, su destino es la ciudad de Dios, la iglesia triunfante. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo, porque al final el camino angosto está la ciudad de Dios. Y el que llega al final del camino angosto entra con el esposo a las bodas y es hecho parte de la iglesia triunfante. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes y tiene que iluminar el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero Jesús, la verdadera puerta, el verdadero camino? Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y esa luz es la luz del verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios. Y como estudiamos la semana pasada, sus 7 principales promesas, Jesús nos enseñó a pedirle a su Padre en la oración modelo, en el Padre Nuestros. ¿Mm? Y por favor repasen esas promesas, porque son muy importantes para nosotros. Y Jesús nos dice a nosotros, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque va a ser parte del templo de Jehová, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Porque va a tener el nombre de Jehová escrito en la frente, porque va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios, dice Jesús, y mi nombre nuevo. Y en Isaías 60, 1 y 2 está la promesa para el pueblo adventista: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, hasta el pueblo de Dios, y oscuridad las naciones, la gran Babilonia, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que va a pasar con los vencedores del pueblo adventista. La gloria de Jehová se va a ver en ellos. ¿Por qué? Porque van a tener el carácter de Dios, van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, van a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y como Jehová lo anunció, en lo que Pablo cita como el Evangelio del Reino de Dios, Isaías 52, 6-9, leemos: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y qué significa saber el nombre? No es solo saber que se llama Jehová, es conocer su carácter, porque vamos a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón si llegamos a vencer. Esa es la promesa de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, Jehová reina, porque es el reino de Jehová. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, y los lugares asolados son reedificados, porque Jehová llevaba a Sión a los miembros de la iglesia primitiva, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, pero la promesa es que Jehová vuelve a traer a Sión, y los lugares asolados son reedificados, como dice Isaías 61, porque los siervos fieles van a decir lo mismo que decía Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, ¿quién? Jehová. Esa es la promesa. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, porque Jehová es el verdadero consolador. A Jerusalén ha redimido. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. ¿De quién? El reino de Jehová en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por la nación adventista, y entonces vendrá el fin. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, y con él 144.000, que son las vírgenes sensatas, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y esto antes de que comience el tiempo de angustia. Por eso Apocalipsis 14:2 y 13 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, aquí está lo que se perdió, lo que dejó de verse, aquí está de nuevo. La paciencia de los santos, los hermanos de Jesús, a los que la mujer vestida de sol ya dio a luz.
los que guardan los mandamientos de Dios, porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y la fe de Jesús, tienen la verdadera fe, la fe de Jesús en su Dios y Padre, la fe de la iglesia primitiva. Y esto es lo que Dios va a mostrarle al mundo. Y hoy, dice Juan, una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque empieza la batalla y se va a completar el número de los mártires de Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto es lo que Dios anunció que va a pasar con nosotros. Esta es la promesa de Dios. Y las vírgenes sensatas se van a preparar y la van a recibir. Y ellos predicarán el último llamado de la misericordia al mundo. Como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este es el llamado del pueblo que está en Babilonia. Y el espíritu y la esposa, porque si no hay esposa, no puede cumplirse esto. Y la esposa son las primicias de la esposa del Cordero, las 144.000 primicias de la esposa en la última generación. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, que es el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y por supuesto, esto tendrá su fruto, y habrá una gran cosecha de trigo para Jehová, como leemos en Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, que son los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Jehová reina en nosotros, van a decir. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Jehová la ha preparado a la gran multitud. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y esta es la palabra profética más segura y se cumplirá hasta la última jota o tilde. Ahora, lo que nosotros tenemos que decidir es a quién vamos a adorar, a Jehová o a la imagen de la bestia, porque si elegimos adorar a la imagen de la bestia, llegaremos a ser parte de la simiente de la serpiente, hijos de Satanás, hijos del diablo, y no hijos de Dios. Por eso este es un tema muy delicado y nuestra vida depende de nuestra elección. Y ahora vamos a estudiar las últimas palabras de Pablo a los filipenses. Mm. Y Pablo empieza hablándole a sus hermanos de su verdadera ciudadanía como hijos de Dios, que estaba en el reino de Jehová, el reino de los cielos. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque había otros judíos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal, porque no aceptaban el verdadero evangelio. Y esos eran los judaizantes que negaban el verdadero evangelio, buscando ser judíos a los cristianos gentiles. Por eso Pablo les dice que lo imiten a él, que era judío y vivía el verdadero evangelio, que como Dios le había prometido a Abraham, estaba disponible para los hombres de todas las naciones de la tierra, como leemos en Génesis 22:18. En tu simiente, como dice Pablo, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no tendrían que hacerse judíos, porque en el tiempo del antiguo pacto, para recibir la bendición de Dios, tenían que hacerse judíos. Pero después que todos los hombres fueron redimidos con la sangre del Cordero, ya no.
Y en Gálatas 3, 8 al 9 leemos lo siguiente. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y la promesa de Dios con todos los que aceptarán la promesa del nuevo pacto es que y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y en Romanos 2, 28 y 29, Pablo habla del judío del nuevo pacto, el que es miembro del nuevo pacto. Pues no es judío en el nuevo pacto el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. El ángel de la Odisea, ¿cómo está? Desnudo, ni siquiera entró al reino de Dios. No conoce al Dios verdadero tampoco, está adorando la imagen de la bestia, y no fue circuncidado por Dios en el corazón. Es incircunciso el corazón. Por eso Jesús lo llama a arrepentirse, a ungir sus ojos con colirio, ver y arrepentirse. Y Pablo continúa hablándoles de la verdadera ciudadanía de los verdaderos cristianos, los que habían nacido de Dios y entrado al reino de Dios. Filipenses 3, 20 al 4, 1. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿En quién? En Jehová, el Señor, en el reino de los cielos. Amados, ¿para qué? Para que cuando Jesús venga, hayan llegado a ser vencedores y pueda llevarlos con Él. Y acá hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta, porque al eliminar el nombre de Jehová del Nuevo Testamento, y esto por inspiración de Satanás, y reemplazarlo por el Señor o Baal, cada, cada uno interpreta, cada uno interpreta de acuerdo a su creencia si el Señor se refiere a Jehová o Jesús. Luego, Pablo les ruega a sus conocidos que sigan combatiendo junto a él por el verdadero evangelio. Y ahora, personalmente, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dos mujeres que combatieron por el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y les indica que, como él, se regocijen en Dios y le hagan llegar todas sus peticiones en oración para que la paz de Dios guarde sus corazones y pensamientos en Jesús. Porque el que estaba actuando en ellos era Dios, como Jesús lo dijo. Mi Padre es el labrador. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Regocijaos en quién? En Jehová, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué había que pedirle a Dios? Lo que Jesús nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, las 7 promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y la paz de Dios, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque el que nació de Dios y está siendo guiado por Dios, tiene paz en medio de los conflictos. Y les indica en qué pensar como verdaderos cristianos mientras recorren el camino angosto que lleva la vida, para que Dios pueda seguir estando con ellos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros.
¿Mm? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y les agradece por el cuidado que tuvieron y tienen por él, al mismo tiempo que les indica que puede soportar toda la situación por Cristo que lo fortalece. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y qué dice? En cualquier situación, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él pasaba por todas las pruebas y seguía adelante, por el poder de Dios. Y al estar unido a Cristo, Dios actuaba en él. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y les indica que lo que él busca es que el buen fruto abunde en ellos y que Dios suplirá todo lo que les falte, dando gloria a Jehová, el Dios y Padre nuestro. Y sigue el versículo 17 al 20. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio que acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Jehová sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina esta epístola con el saludo final. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, dice. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Los que están conmigo, dice. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina así la carta. Ahora la pregunta, ¿por qué Pablo llama santos a todos los cristianos? A los que estaban en Filipos y a los que estaban con él. ¿Por qué ese lo llama así? Porque ese es el nombre que anunciaba la profecía con el que se llamaría a los que entrarían al reino de Dios, al reino de Jehová, luego que él nos redimiera con la sangre de su cordero, cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Como dice Isaías 4, 2 al 6. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová, el Mesías, porque brotaría de Jehová, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, los hermanos del Mesías, en los que Dios escribiría su ley en la mente y el corazón, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado como santo. ¿Por qué? Porque fue apartado para Dios y al entrar por la puerta estrecha es parte del templo de Dios. Y es santo, porque ahí mora Dios. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Por qué dice esto? Porque Jerusalén sería nuevamente destruida y los sobrevivientes del pueblo judío dispersados. Por eso Juan predicaba lo que predicaba. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión, el reino de Jehová, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, como cuando llevó a Israel en el desierto, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esa es la promesa de Dios. Jehová protegería a su pueblo. Como dice el Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová,
esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y los que confían en Jehová son los que van a vencer. Esa es la promesa de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido fin de sábado, una bendecida semana y que puedas ser parte de los 144.000 vencedores del pueblo adventista.